exposición a la palabra y estamos mirando algunos temas, pilares, fundamentos, doctrinas básicas para poder capacitarnos primeramente y también para poder ayudar a otras personas. Estamos mirando el tema de los dos pactos. Estamos diciendo, y por si acaso recuerde que en la primera lección decía que la hoja más malentendida de toda la Biblia, hay una hojita que es la más malentendida, es la hojita que está allí al medio o casi al medio de nuestra Biblia, donde dice Nuevo Testamento. Todos tenemos en nuestra Biblia esa hojita, pero ¿qué misterio es allí que muchos no pueden resolver? ¿Por qué está esa hojita allí marcando esa separación? Y eso indica de que hay algo antiguo, un Antiguo Testamento, y hay algo nuevo, un Nuevo Testamento. Y muchos se confunden cuando leen la Biblia, estudian la Biblia, y lo que estamos tratando de mostrar en estas clases es que debemos aprender a distinguir. Debemos aprender a mirar y desarrollar la conciencia de que hay distintos pactos en la Biblia. Así que vamos a estar compartiendo la pantalla. Hoy día vamos a seguir con la clase número 2 en cuanto a este tema. Y como lo decimos siempre, si hay alguna pregunta, algún comentario después también, algún aporte, al final de la lección también tenemos, tenemos también un momento para poder conversar. Pero estamos estudiando acerca de los dos pactos. Y recuerde, solamente para que lo recuerde, recuerde que la Biblia principalmente reconocimos que hay varios pactos que Dios hizo con personas, con individuos, pero principalmente existen en la Biblia dos grandes pactos. El antiguo pacto o testamento, recuerde que explicábamos eso en la primera lección, pacto, testamento, acuerdo, una palabra, un trato hecho entre dos y hay un nuevo, nuevo testamento. Recuerden que también miramos allí en Jeremías 31. Recuerde también que miramos allí en Hebreos capítulo 8, ya desde el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, se nos habla de la llegada de algo nuevo. Y Hebreos capítulo 8, que estudiábamos la lección pasada, nos habla ya, habiendo llegado lo nuevo, ahora nos habla en la perspectiva de este segundo pacto, de este pacto mejor. ¿Ok? Hoy día vamos a continuar con esa idea que comenzó a desarrollarse en Hebreos capítulo 8. Y mire la primera pregunta del estudio del día de hoy. ¿Cuándo? Y esta es la pregunta del cuándo. ¿Cuándo se cumplió la profecía del nuevo pacto? Recuerde que cuando digo la profecía, estoy pensando en Jeremías 31 y estoy pensando después en Hebreos 8 cuando habla de su cumplimiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se cumplió esta profecía? La llegada de un nuevo pacto. Y mire bien, primera cosa, y vamos por favor, si tienes tu Biblia a mano por allí o puedes anotarlo en tu libretita, el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Contexto, la noche que Jesús fue entregado. Contexto, Jesús sentado a la mesa en el aposento alto. Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Y allí comienza la institución de la cena del Señor. Y dentro de esta historia muy conocida, vemos nosotros allí Lucas capítulo 22, versículo 20, nota las palabras, de igual manera
después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Nótelo bien. Jesús tomando la copa, el cáliz, ese cáliz que estaba disponible en la cena pascual, donde fue instituida la cena del Señor. Y cuando Jesús toma la copa, lo conocemos bien esto, lo recordamos cada primer día de la semana, Jesús dice, esta copa es, también representa el nuevo pacto en mi sangre. Cuando comenzó, las mismas palabras de Jesús lo dicen, cuando comenzó, cuando fue establecido este nuevo pacto, dice Jesús, en mi sangre, en mi sangre. Eso significa que en la muerte de Jesús, allí encontramos el cuándo. ¿Cuándo comenzó el nuevo pacto? También, por si acaso, para complementar esta idea, Jesús dice aquí, en mi sangre. También el escritor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17, también va a hablarnos acerca del cuándo. Y mira allí este pasaje, Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, dice. Y verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Fíjate muy bien, cuando comenzó el nuevo pacto, Cristo, dice el escritor del libro de los Hebreos, el Señor es mediador de este nuevo pacto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En su muerte, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús fue, en este caso, el punto de inflexión. Allí está el punto señalado cuando el nuevo pacto comenzó con la sangre, comenzó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya el escritor del libro de los Hebreos incluso usa algo legal. Cuando se hace un testamento, y eso lo sabemos todo, esto, es necesario que muera primero el testador. ¿Cómo va a ser posible si el testador todavía está vivo? ¿Cómo podría ser que comienza o se pueden adquirir o puedo cobrar los bienes si todavía la persona que testó, la persona que dejó el testamento, todavía no ha muerto? Entonces el testamento con la muerte, es lo que dice el escritor del libro de los Hebreos, se confirma. O sea, Jeremías lo anunció, se hizo el escrito, se timbró y se apostilló notarialmente, pero recién cuando el testador, cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, allí recién comenzó un nuevo pacto, un nuevo acuerdo con la humanidad, con el hombre. Mire también cómo lo dice
en Romanos. Romanos capítulo 10, y ahora lo entendemos mejor cuando miramos allí en Romanos capítulo 10, versículo 4, tan cortito, pero tan significante, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Quién vino a darle? ¿Quién vino a poner punto final? ¿Quién vino a darle el fin a la ley? Cristo. Cristo vino a darle fin. Jesús vino a ponerle punto final a la ley antiguo testamentaria, a la ley de Moisés, a la ley antigua. Cristo dio fin a la ley desde su muerte, desde cuando Él dio su vida, derramó su sangre, cuando Él enfrentó tu castigo y mi castigo, cuando Él enfrentó tu maldición, mi maldición. En ese momento específico, Jesús le puso fin a la ley. ¿Te das cuenta cuán claro lo dice? Siempre reflexiono en este momento cómo debe sentirse Jesús, el Señor, cuando haciendo todo el sacrificio que Él hizo, habiendo entregado todo lo que Él entregó, viniendo a este mundo para traernos un nuevo pacto, y ver que todavía la gente quiere vivir bajo las reglas antiguas. No debe sentirse desilusionado el Señor al ver que todavía la gente quiere andar en las prácticas antiguo testamentarias, circuncisión, adorando guardando el día de reposo, las primicias y diezmos, la música instrumental, el sacrificio, el sacerdocio levítico y todas las cosas culticas, el templo, el tabernáculo. Y hoy en día, el mundo denominacional se ha llenado de prácticas antiguo testamentarias. La gente dice, es que está en la Biblia, y si está en la Biblia, significa que está bien. Entonces, como está en la Biblia, yo tengo que cumplirlo. Yo le digo a la gente, entonces empieza a construir el arca, porque también Noé, para agradar a Dios y fue fiel a Dios, construyó. No, no, es que eso es antiguo, pero está en la Biblia, allí en Génesis 6. Empieza entonces a matar a su hijo, como Abraham lo hizo, y espere que el ángel le detenga. Y ahí uno se da cuenta, allí uno se da cuenta, realmente necesitamos aprender a distinguir los pactos, las eras. Es importante entender esto, porque si no, vamos a estar usando la Biblia como una carta de restaurante. Tomo un poquito aquí, esto me gusta, esto de acá me gusta, me agrada, esto me acomoda, y así la gente hoy en día muchas veces utiliza la Biblia, toma un poquito de acá, esto me gusta, como si fuera una carta de restaurante. Y no podemos leer la Biblia de esa manera. No podemos leer la Biblia de esa manera. Tenemos que aprender a distinguir los pactos. Y por eso estamos estudiando lo que estamos estudiando. Número 2 en este estudio, 3 en nuestra lección general. Note muy bien y vamos a clarificarlo y vamos a estar mirando varios textos bíblicos que nos muestran que la cruz de Cristo es el momento, es el lugar donde se abolió el antiguo, el antiguo pacto. ¿Ok? Por ejemplo, mire por favor Efesios capítulo 2, mire cómo lo dice allí el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 14 al versículo 16, y nos dice, porque Él, Cristo,
en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Te das cuenta cómo lo dice aquí? Algunas cosas que observar. Nota muy bien que se habla de ambos pueblos. ¿Cuáles son ambos pueblos? Y por si acaso debemos mirar un poquito el contexto. Y fíjate muy bien, por ejemplo, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, mira, está hablando del pueblo gentil en cuanto a la carne. Está hablando de la incircuncisión, los incircuncisos, pero también va a hablar de la circuncisión. Fíjate bien, la ciudadanía de Israel. Entonces, ¿cuáles son estos ambos pueblos mencionados? El pueblo judío, Israel, el pueblo gentil, los que estaban sin esperanza, sin pacto y sin Dios en este mundo. ¿Y cuál es la misión de Cristo en la cruz? Unir. Primero, derribar lo que los separaba y unir. Es lo que va a decir en versículo 15 al final, para crear en sí mismo, para crear en sí mismo de ambos, de los dos, un solo y nuevo hombre, un nuevo pueblo, haciendo la paz. ¿Y qué tuvo que derribar? Dice versículo 14, había una pared, había una barrera que, que los dividía, que los separaba al pueblo judío, al pueblo gentil. Y Cristo viene a abolir, a derribar esa pared intermedia de separación. Eso que no dejaba, yo lo veo de esta manera allí, no dejaba pasar, no conectaban. Ambos pueblos no podían tener comunión. Y entonces Cristo tuvo que venir a derribar. Según versículo 15, esta pared intermedia de separación, esta pared que provocaba enemistades, rivalidades, contiendas, juicios. Según versículo 15, ¿cuál era? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley. ¿Te das cuenta qué hizo Cristo con la ley de los mandamientos? Una expresión muy clara para referirse al antiguo pacto, a la antigua ley, simbolizada incluso en las tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, la ley antiguo testamentaria. ¿Qué hizo Cristo? Aboliendo en su carne. Quitó toda enemistad, quitó toda barrera. La ley era ese obstáculo, la ley era esa barrera donde los gentiles no podían llegar a tener una plena comunión con Dios, las barreras culturales, las barreras de nación y pueblo. Al final, el pueblo judío se cerró y se encapsuló en su ley y no pudo compartir, ni transmitir, ni ayudar al pueblo gentil. Cristo viene a botar esa barrera. Jesús vino a borrar esa
barrera para ahora crear un nuevo pueblo de ambos, de judíos y gentiles. Y por eso que va a decir verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Allí Jesús crea la iglesia. Ahora la sumatoria de los obedientes de los gentiles y de los obedientes de los judíos, y allí, quitando la barrera, se forma este nuevo pueblo, este nuevo hombre, como lo llama Pablo aquí. Entonces Cristo vino a abolir, quitó la ley, porque la ley era una barrera que separaba, que apartaba, que hacía sentir exclusivo lo que realmente el Señor quería, que la bendición de Abraham llegara a todas las naciones. Así que un buen motivo para quitar la ley. ¿Qué más podemos encontrar nosotros también? Mire también allí en Colosenses capítulo 2, un poquito más adelante, Colosenses capítulo 2, versículo 13, también Pablo usa la misma idea aquí, hablándole a los hermanos en Colosa. Me gusta este pasaje por el uso de los verbos. Note el uso que Pablo va a dar a los verbos para explicar lo que pasó en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 17. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, mira la conclusión de Pablo. Nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la sustancia, lo sólido, es de Cristo. ¿Te das cuenta? Nuevamente el mismo contraste, por si acaso, en versículos anteriores, en Colosenses 2, judíos y gentiles, nuevamente la misma idea, los que estaban en la incircuncisión, también los que estaban circuncisos. ¿Y qué hace el Señor? El Señor viene a dar vida, el Señor viene a dar perdón, perdonándoos todos los pecados. Pero ¿cómo Cristo, según el pasaje, a través de qué? ¿Cómo Cristo trajo vida y perdón? Versículo 13, anulando. Él tuvo que anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. ¿Qué hacía la ley? La ley nos mataba. ¿Qué hacía la ley? La ley nos sujetaba al pecado. La ley no trajo la solución al problema del pecado. Traía solamente una liberación momentánea, parcial, temporal, como veíamos la clase pasada. Pero realmente, como dice el libro de los Hebreos capítulo 10, la ley, el antiguo pacto, no podía perdonar completamente todos nuestros pecados. Así que Cristo tuvo que venir a anular. Nota que aquí en Efesios decía la ley expresada, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Aquí en Colosenses capítulo 2 dice el acta de los decretos. Acta. La palabra allí es muy técnica cuando habla del acta de los decretos, el dogma, hablando acerca de este documento legal que estaba contra nosotros.
Había allí un documento, una ley que era contra nosotros, el acta de los decretos. Nuevamente una referencia a la ley antiguo testamentaria. ¿Y qué hizo Cristo? Note los verbos. Anuló, quitó, clavó, despojó y triunfó. Note muy bien los verbos. ¿Qué hace Cristo con la ley? La anuló, la quitó de en medio, dice versículo 14. ¿Qué hace Cristo con la ley? La clava en la cruz. Allí la ley quedó abolida, quitada, anulada y clavada. Y por consecuencia, despojó a todo este mundo angelical, a estos demonios, principados y potestades. Venció sobre las huestes del pecado, sobre el enemigo, y triunfó. Note que cuando muchos piensan en la cruz como una derrota. En la mente de Pablo, la cruz es victoria, la cruz es triunfo. Cristo allí triunfa sobre el pecado, por eso tenemos perdón de todos los pecados. Jesús triunfa sobre la ley, porque la quita ya que era contraria, e incluso Cristo triunfa sobre el enemigo, sobre el diablo, y allí públicamente exhibe su triunfo. Allí en la cruz vence al enemigo. Por eso Pablo va a decir, por tanto, porque Cristo triunfó, despojó, clavó, quitó, anuló, nos perdonó. Entonces, porque Cristo vino a quitar todo este régimen antiguo, entonces hoy en día nadie os juzgue, dice Pablo en su tiempo. Nadie puede creerse superior, nadie puede creerse más importante, más obediente, más fiel. Nadie se crea más en cuanto a comida o bebida, cosas que la ley decía, ¿se acuerda? La ley hablaba acerca de días especiales, la ley hablaba acerca de comidas, de bebidas especiales. La ley distinguía en cuanto a esas cosas. Eso hacía sentir superior, mira, yo guardo la ley, yo guardo las fiestas solemnes, mira, yo me abstengo de ciertos alimentos. Eso creía o exacerbaba, se creían superiores los judíos por esta obediencia, por seguir estos mandamientos y ritos. Pero Pablo, mira cómo golpea. ¿Te quieres aferrar a esos mandamientos y ritos? ¿Creer que por una circuncisión física eres superior a otro? ¿Creer que porque celebras una Pascua, un día de reposo, o porque no comes cerdo, cochino, tú eres superior a otro? Pablo dice, todo lo cual es sombra. Ni siquiera esto es algo sólido, real. Esto vino solamente como una sombra, algo momentáneo, pasajero, sin sustancia, porque realmente el nuevo pacto, lo que Cristo nos trajo, eso sí realmente es lo sustancioso. Eso sí realmente es lo real. El Antiguo Testamento era una sombra. Lo real, lo que trajo Cristo, el nuevo pacto. Entonces imagínense cuánta gente hoy en día está más aferrada a sombras que realmente a la realidad de lo que trajo Cristo en en el nuevo pacto, mis queridos hermanitos. Fíjese también otro pasaje que quiero analizar porque tal vez tú piensas, quiero tratar de entender tu mente, tu corazón, y lo hemos escuchado. Muchos pueden en este momento decir, pero ¿cómo dice el hermano Luis que Jesús dijo o que el Señor quiere, que el Señor vino a quitar la ley? Él no vino a quitar la ley, Él no vino.
Muchos me dicen así, incluso que algunos han estudiado con tendencias tal vez un poco adventistas, zapatistas o testigos de Jehová. No, el Señor no vino, si Él lo dijo, yo no vine. Sí, si allí en Mateo nos dice algo. Y siempre le digo, ok, vamos a Mateo capítulo 5, pero leamos todo el contexto y entendamos bien las palabras. Dice Jesús, y fíjese muy bien allí, pareciese claro, incluso pareciese contradictorio por todo lo que hemos estado leyendo, por todo lo que estamos mirando, y muchas veces cuando estudiamos con los religiosos nos sacan de inmediato este pasaje y muchos, incluso cristianos, han sido confundidos por este pasaje de Mateo capítulo 5 versículo 17. Si Jesús lo dijo, no, yo no vine a abolir la ley. ¿Qué dice Mateo 5:17? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y dice, ¿viste? Mira, ahí está. Jesús no vino para abrogar. No, no, no. Él vino para cumplir. Y se quedan con ese pasaje y se quedan con ese entendimiento y creen que es todo lo que Jesús dijo en cuanto a esta cuestión. Y no es así, mi hermanito. Cuando leemos la Biblia y lo hemos repetido y repetido constantemente, el buen estudiante de la Biblia analiza, mira el contexto, mira lo que está antes, mira lo que está después, ve bien las palabras, no vaya a ser que al aislar un pasaje pueda estar sacándolo fuera de contexto y al final torciendo el sentido de la escritura. Yo le digo a la gente, dice Jesús que no vino, por si acaso, pongámonos de acuerdo en esto, a abrogar, dos veces aparece en el versículo 17, abrogar allí tiene que ver con dejar sin efecto, abrogar tiene que ver con algo así como destruir, eh, con echar abajo algo, disolver. Esos son los conceptos que muchas veces se entiende cuando se habla acerca de abrogar. Cristo dice, yo no he venido a destruir la ley, yo no he venido a echar abajo la ley. El propósito real de Jesús no es venir a abrogar, a destruir, a echar abajo, a derogar la ley. Jesús vino a cumplir. Y eso estamos completamente de acuerdo y no es contradictorio, por si acaso. ¿A qué vino Jesús? Jesús no vino para abrogar la ley, para destruir la ley. Pero como si recién me estaba diciendo algo, hermano, como que me suena un poco contradictorio. Sigamos leyendo, por si acaso, porque Jesús sigue hablando. Verso 18. Porque de cierto os digo, Jesús va a explicar sus dichos, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, que era la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, ni una tilde, que era la puntuación más pequeñita del alfabeto hebreo, hasta lo menor, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Algo importante que entender es el uso de los hasta. Un hasta es un límite, es un límite. Ve que si alguien le dice, oye, ¿me acompañas? Y yo te voy a acompañar hasta aquí, hasta esta calle, hasta este kilómetro. Eso indica que ese es un límite que nosotros pusimos. Eso nos muestra hasta dónde va. Fíjese que cuando se menciona aquí y el hasta que Jesús nos menciona al final, mira muy bien, entendámoslo bien. Jesús está diciendo en verso 18, les aseguro, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, mira el límite, o sea, mientras este mundo esté en vigencia, hasta que este mundo esté, no haya terminado, no haya pasado, nada, nada va a cambiar
ni lo más mínimo, ni lo más grande, nada va a cambiar de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. Y la pregunta que tenemos que hacerle a los religiosos en este momento, ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de la venida de Jesús? Verso 17 dice, Jesús vino a cumplir, no a quitar. Jesús vino a cumplir. Y cuando Jesús cumpla la ley, hasta que todo se haya cumplido, entonces en ese momento la ley puede ser quitada, la J y la tilde pueden ser pasadas. Entonces, nótalo bien. ¿Qué está diciendo el pasaje? Jesús en su vida terrenal, él no vino a quitar la ley. Él en su vida terrenal vino a cumplir la ley. Pero la sentencia nos dice que cuando Jesús cumplió la ley, entonces en ese momento la ley podía ser abrogada, podía ser quitada, podía pasar. Entonces, cuando Cristo cumplió la ley, eso es lo que nos está diciendo. Imagínate que el mismo pasaje que muchas veces los religiosos hoy en día usan para probar que la ley no está abolida, dice todo lo contrario, ya que ese mismo pasaje afirma que cuando la ley sea cumplida, cuando todo se haya cumplido, entonces será posible el cambio de ley. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos en estos momentos, mis queridos hermanitos, mis queridas hermanitas, ¿fue cumplida la ley? ¿O cómo se cumplió la ley? Pensemos un poquito en eso, en la idea de cumplir, por si acaso. Pensemos en la idea de cumplir para que consideremos algunas cositas allí, porque recuerde que cuando todo se haya cumplido, entonces se puede quitar, entonces puede pasar la ley. Entonces Jesús cumplió la ley para ver si pasó. Bueno, estuve mirando etimológicamente, hablando acerca de la palabra cumplir, y por lo menos encontré dos maneras, dos ideas muy fuertes en cuanto a la idea de cumplir. Por ejemplo, a veces se entiende la idea de cumplir como la idea de completo, algo que no le falta nada, o sea, algo completo, de principio a fin, algo que se cumplió todo, todo. Y si lo miramos bien, ese sentido de la palabra, Jesús lo hizo. Él cumplió la ley, ya que Jesús guardó, ya que Jesús cumplió cada mandamiento, observó, guardó toda la voluntad antiguo testamentaria. Jesús guardó todos los mandamientos. Ya vamos a mirarlo por si acaso. Pero esa es la primera idea de cumplir. Pero número dos, no solamente Jesús cumplió en el sentido de que él guardó, de que él fue obediente a todos los mandamientos antiguos testamentarios, sino que número dos también se utiliza la palabra cumplir también en otra acepción como un proceso donde algo llega a realizarse, cuando algo llega a cumplirse paso a paso, pieza por pieza. También en ese sentido Jesús cumplió, ya que cada palabra, ya que cada profecía, cada cosa que se dijo y se anticipó de Jesús, todo se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús, no, Él no solamente fue obediente a todo, sino que todo tuvo su cumplimiento en Él. En Jesús, en Jesús se cumplió cada aspecto. En Jesús se cumplió cada detalle de lo que estaba escrito
en la ley, ¿cierto? Mira, mira cómo lo dice Lucas 24:44, uno de tantos pasajes. Obviamente no voy a poder usar todos por el tiempo, pero mira cómo dice Lucas 24:44, y les dijo, hablando con sus discípulos en la gran comisión al final de su ministerio, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, nótalo allí, la frase, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Te fijas cómo lo dice clarito, clarito? El Cristo resucitado allí en el monte donde va a irse a la gloria del Padre. Jesús declara y establece todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, todo lo que está escrito de mí. Fíjate las divisiones, cómo se dividía el Antiguo Testamento, los profetas. Y en el libro de Salmos, todo lo que está escrito de mí, lo que escribió Moisés, Elías, David y todos los siervos de Dios, todo en Cristo se cumplió toda la ley, cada profecía, cada detalle, cada anuncio se cumplió en Cristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24:44. Pero también no puedo dejar de destacar este pasaje allí en Juan capítulo 19 también, la otra manera como se cumplió. Y fíjate que allí en Juan 19:28 al 30, también mira cómo destaca. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Note, dos veces se va a mencionar la palabra consumado, que viene del griego tetelestai, que tiene que ver con todo se ha cumplido, todo está cumplido, todo se hizo, todo se hizo. Fíjate que las palabras finales de Jesús en la cruz, antes de entregar el Espíritu, Jesús con satisfacción, tal vez lo digo yo, aunque había mucho dolor en su vida y angustia, pero con satisfacción de haber cumplido a lo que vino, Jesús dijo, lo cumplí todo, Padre, lo hice todo, guardé todo, obedecí todo, hasta el final, hasta lo que estaba escrito, todo se hizo. Tengo sed, sí, todo se hizo. Cumplí cada aspecto, cumplí cada detalle. Y cuando Jesús termina y cumple lo último establecido, Jesús, con la satisfacción de uno que vino a este mundo a cumplir una misión y la hizo a cabalidad, él dice, lo logré, cumplí todo, lo hice todo. Y allí inclina la cabeza y entrega su espíritu. ¿Te das cuenta que Jesús cumplió todo? Entonces, si Jesús cumplió todo, entonces, si Él vino a cumplir y Jesús cumplió todo, entonces ahora la ley puede ser quitada. Cuando Jesús cumplió la ley, entonces la ley puede ser abolida, abrogada, pasará. Y ese es nuestro entendimiento, que con la muerte de Jesús, la ley antiguo testamentaria pasó. Entonces, ahora entendemos mucho mejor lo que dice allí en Romanos capítulo 10, lo explicábamos ya,
Versículo 4. Cristo vino a poner fin a la ley, al Antiguo Testamento, en en la cruz del Calvario. Cristo es el fin de la ley. Tenemos entonces en la Biblia dos pactos totalmente diferentes. La ley antiguo testamentaria y el nuevo pacto que nos trajo Cristo. ¿Bajo cuál pacto quiere estar usted? ¿Cuál es el que quiere obedecer? ¿El que fue abolido, quitado, cumplido? ¿O quiere vivir bajo el perfecto y nuevo pacto que nos trajo Jesús, que fue sellado con su sangre, que fue, en este caso, establecido en en la cruz del Calvario? Amén. Entonces, con todo esto en mente, sigamos avanzando en nuestro entendimiento de esta doctrina. Importantísimo, importantísimo, hermanito, seguir mirando esta distinción para que cuando alguien llega a usted, hermanito, y en la iglesia de Cristo hacen esto, y en la iglesia de Cristo hacen esta otra práctica, no quiero nombrar nada, pero hacen esto, hacen aquello, e inmediatamente usted con mucha sabiduría le va a decir, ¿y eso dónde está escrito? ¿Es un mandamiento del Nuevo Testamento o es un mandamiento del Antiguo? ¿Eso fue dicho para la iglesia o eso fue dicho para Israel? Porque yo no quiero estar guardando cosas abolidas. Yo no quiero estar guardando cosas que Cristo quitó. Yo no quiero estar aferrándome a cosas que Él vino a morir, porque eso es lo que hacen hoy en día el mundo religioso, que sigue aferrado. Ah, sí que tiene de malo. Si no tiene nada de malo esto o aquello. No tiene de malo. Imagínate que Cristo vino a morir para quitar eso. Él vino a derramar su sangre para quitar eso. Y tú todavía quieres seguir insistiendo con guardarlo. O sea, Pablo va a decirlo en futuras lecciones. Entonces, en vano murió Cristo. Si la gente todavía quiere guardar cosas del Antiguo Testamento y quiere aferrarse a cosas del Antiguo Testamento, entonces en vano murió Cristo. Y así muchas veces la gente hace sentir a Jesús, que su muerte, que su sacrificio, que todo lo que él hizo fue en vano. Por eso yo le pregunto, ¿bajo qué pacto queremos vivir? ¿Es usted cristiano? ¿Judío? ¿Quiere guardar la ley antiguo testamentaria? ¿O quiere guardar el nuevo pacto que Cristo nos trajo? Sigamos entonces, téngame paciencia. Vamos a seguir estudiando el próximo lunes, seguimos avanzando, pero muchas gracias por acompañarnos en esta lección.